Desde el año 2015, el Hospital de Alcañiz fue pionero en Aragón, junto con otro hospital de la ciudad de Zaragoza, en la denominada hospitalización domiciliaria, una de las formas asistenciales más importantes porque permite dar una serie de tratamientos y de cuidados a los pacientes en su propio domicilio, de tal manera que se evita o se acorta el ingreso del mismo en el hospital, se beneficia al enfermo, aportando calidad de vida, aportando humanidad, incluso beneficios a nivel psicológico. Explique por qué en el Hospital de Alcañiz no hay 11 internistas, como usted dijo, sino 6,5. ¿Y por qué se les anunció a las enfermeras que prestan este servicio que se iba a dejar de prestar debido a la carga asistencial de los facultativos? La plantilla del Hospital de Alcañiz, donde debería haber 11 internistas, no hay 11 internistas, sino solamente 6,5. Señora consejera, demasiadas explicaciones para un solo movimiento, pero fueron ustedes quienes lo hicieron y fueron ustedes quienes les deben dar explicaciones a todos los habitantes del Bajo Aragón histórico. La política general del Gobierno de Aragón, hablaba usted en atención sanitaria, es una absoluta vergüenza. Eso es lo que es la política general del Gobierno de Aragón en materia de sanidad, una absoluta vergüenza en la provincia de Teruel. Y lo es simple y llanamente porque parte de una mentira, la suya, la que usted dijo aquí, cuando usted dijo aquí que había 113 profesionales plazas del Hospital de Alcañiz, que es mentira, que no hay 113 profesionales, porque hay 11 plazas de internistas destinadas al Hospital de Alcañiz y solamente hay 6 internistas cubriendo esa plaza. Fíjese si es grave lo que ha pasado en el Hospital de Alcañiz, que hasta el propio alcalde de Alcañiz da la razón al Partido Popular. Muchas gracias, presidente. Gracias.